Ayer el Banco Central dispuso que no va a venderles más dólares a las empresas de turismo y a las plataformas, sobre todo online, que venden viajes al exterior, pasajes, estadías, en cuotas fijas en pesos a sus clientes. Y claro, se desató una importante discusión en redes sociales, porque ahí es donde están en su mayoría muchos de los que, siendo de clase media alta, viajan al exterior. Y en muchos casos, después de la pandemia, estaban con ganas de hacerlo, y de hacerlo en cuotas, especialmente en cuotas en pesos, que le acercan esa posibilidad a mucha gente que de otra manera no podría. La discusión es recontraválida porque es una discusión política sobre algo que es un bien escaso, algo que en la Argentina además cada vez que escasea fuerte, y cuando escasea fuerte además se producen importantes crisis por falta de dólares. Bueno, la verdad es que la discusión vale la pena darla, pero vale la pena darla en el contexto que corresponde. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque un montón de dirigentes de la oposición salieron a hablar de la libertad. Patricia Bullrich, por ejemplo, tuiteó: presidente, tengo que ir a hacer compras, ¿me da permiso? Porque en la Argentina usted decide desde el precio de la carne hasta las cuotas de los pasajes. Gobierne, la Argentina tiene 45 millones de seres libres, no esclavos de sus estúpidas decisiones. Bueno, Mario Negri dijo lo mismo, dijo ahora van a tener que pagar los argentinos en una cuota sus pasajes al exterior o buscar financiamiento usurero. Volvieron para exterminar cualquier hábito de la clase media. Lo mismo Naidenov, lo mismo Martín Tetaz, lo mismo Fernando Iglesias. Claro, fue presentada ya la noticia como una prohibición de comprar pasajes aéreos en cuotas. Y la verdad es que esto no es una prohibición, es el final de un gigantesco subsidio. Un subsidio que podemos discutir si está bien o mal, y la verdad que hasta yo tiendo a pensar que está bien subsidiar que determinado sector de la población que nunca puede acceder a viajar al exterior, viaje al exterior en algún momento de su vida. Esto lo hace Europa, por ejemplo, con sus estudiantes universitarios. En Europa están subsidiados los viajes de intercambio. El programa Erasmus, por ejemplo, que ha hecho que un montón de pibes que si no podrían viajar, viajen a otros lugares de Europa. Pero esto es algo que se da en una situación de muchísima crisis de la Argentina, de una gigantesca crisis derivada del desbarranque del plan económico de Macri y también de lo que pasó en la pandemia. Lo que pasó en la pandemia fue algo por acción del virus, pero también algo que el gobierno nacional fue piloteando a su manera, una manera que la mayoría de la población determinó que estuvo mal, porque perdió las elecciones de medio término. Ahora, fíjate vos en contraste con esto que dicen los dirigentes de Juntos por el Cambio, de que se está afectando la libertad de los 2 millones de argentinos que viajan por año al exterior, que son esa cantidad nada más, de los 45 millones que menciona Patricia Bullrich, son 2 millones. No quiero decir que sean los ricos ni nada de eso, Hay mucha gente de clase media que durante mucho tiempo junta, se esfuerza y llega al final a comprar en cuotas ese pasaje y es su aspiración y su anhelo, y está buenísimo que lo puedan hacer. Ahora, en contraste con esto que dice Bullrich, fíjate lo que dice Carlos Maslatón, un ultraliberal que nosotros entrevistamos, es la mano derecha de Javier Milei, un hombre que entrevistamos nosotros acá en Pasaron Cosas, y que ante esta decisión lo que puso fue: no es función del Banco Central ni del Estado darte cuotas de dólares baratos para que vos viajes. Eso lo tenés que ir a buscar vos al sector privado y a precio de mercado, no al precio subsidiado por los pobres de la Argentina. Viajá en cuotas a tu propia cuenta y a tu riesgo financiero. Puso Maslatón, que en esto se muestra como un liberal de verdad. A ver, todos los gastos con tarjetas de crédito nacionales, cuando se hacen en dólares, aparecen en dólares en el resumen y a vos te los cobran en pesos y el Banco Central pone los dólares de sus reservas. Entonces vos, que sos alguien que compra el dólar a través de la tarjeta, lo compras a 175 pesos porque te cobran el oficial más el 30 más el 35 y si podés descontar el 35 de retención de ganancia lo terminás pagando a 140
40 mangos. Bueno, si vos comprás algo que insume dólares en cuotas sin interés, lo que hace el Banco Central es darle los dólares a la agencia de viajes, que en este caso en su mayoría, repito, son las plataformas, Despegar.com, Al Mundo, de viaje, todas las que se usan en general, que ofrecen los viajes en cuotas fijas o en cuotas sin interés. La agencia le da los pesos al Banco Central y la que te financia el pago en cuotas es la agencia. Entonces, hasta ahora lo que venía pasando es que si vos comprás algo en cuotas sin interés con una economía muy inflacionaria, del 50% de inflación como tenemos ahora, lo que estás haciendo es recibir un subsidio. Estás recibiendo de alguien una ventaja para financiar algo sin interés. Además, en esta economía sube el dólar todos los años. Entonces, si vos comprás algo en dólares, pero lo pagás en cuotas fijas en pesos, estás recibiendo un doble subsidio. Como destacó un economista en sus redes, un economista que yo sigo mucho, que es Nico Boskin, un economista de la UBA. Claro, vos si comprabas un viaje o un pasaje al exterior en dólares, pero lo pagabas en cuotas fijas en pesos, estabas recibiendo ese doble subsidio. El doble subsidio es porque, por un lado, te venden el dólar al precio de hoy y ese precio va a subir en el próximo año, pero por otro lado, te subsidian el interés, porque por la inflación, si vos pagás 0 de interés, bueno, estás recibiendo ese subsidio. Bueno, ahí vuelve la discusión, y la discusión es política. ¿Está bien hacer ese subsidio, ese doble subsidio a quien viaja al exterior? Bueno, ahí cada país define, pero este país, repito, está en una crisis tremenda, una crisis en donde le faltan los dólares. Y ayer el Banco Central, al mismo tiempo que dispuso no financiar más estas cuotas sin interés para la clase media acomodada que viaja al exterior, dispuso autorizar libremente las importaciones de máquinas para las pymes hasta $1 millón. Entonces, ¿qué dice el Banco Central? ¿Qué dice el gobierno? Hay pocos dólares en esta economía. ¿Me los puedo gastar esos dólares en volver a viajar al exterior, como mucha gente quiere hacer después de la pandemia? ¿O me los puedo gastar en que las pymes compren máquinas para mejorar su producción y que haya más laburo acá? Bueno, si me preguntás a mí me interesa que las pymes inviertan y que haya más laburo acá, por supuesto. Y creo que los dólares van a escasear por mucho tiempo, por cómo nos endeudaron en el gobierno anterior. Ahora, lo que aparece junto con el subsidio también es una mayor demanda. Entonces, cuando estaba esta posibilidad de comprar en cuotas, había mucha gente que hoy ya no va a poder viajar al exterior y que podía. Entonces ahí, en esa discusión, también entra lo distributivo, porque esta medida que uno ve afecta a un sector que es minoritario, que puede viajar al exterior, que el resto no afecta a los que más tienen. No es como el impuesto a las grandes fortunas, que iba a los 12.000, 15.000, que efectivamente se beneficiaron por el proceso de mega endeudamiento de la época de Macri. Y esa gente que podía viajar, ahora no puede viajar. Entonces le hacen pagar a ese sector, que repito, no es el más rico del país, es acomodado, pero no es el más rico del país, los platos rotos de una política que benefició exclusivamente a ese 0,1% más rico de la población. La discusión es la misma que cuando hablamos de los subsidios de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas puede estar bueno que pierda plata y que la ponga el Estado si va a traernos turistas brasileros para que gasten plata acá y generen empleo acá. Está bueno que pierda plata y que se la subsidie para que conecte lugares del país que si no, no tendrían conexión, por ejemplo. Ahora, ¿está bien que pierda plata Aerolíneas y que la subsidiemos todos con los impuestos que pagan los pobres para que los argentinos acomodados viajen subsidiadamente al exterior y gasten dólares que nos faltan en el país en el exterior? Y ahí ya empiezo a dudar. Hay determinadas rutas que mantiene Aerolíneas que, bueno, son un subsidio a esos sectores acomodados que, ahora dejan de tener el otro subsidio, el de las cuotas. Son discusiones súper incómodas, súper difíciles para dar, porque, claro, tienen mucho eco en general la voz de la clase media y de la clase media acomodada. Y por eso también cada vez que hay una noticia sobre ganancias se repite mucho más en los medios que una noticia sobre, no sé, las empresas
empleadas domésticas, que también tienen sus derechos y que también deberían aparecer mucho más en los medios de comunicación. Ahora, esta discusión es una discusión de un país en crisis. Y si yo acá les digo todo el tiempo que deberíamos plantarnos ante el Fondo Monetario y dar un debate, plantar una posición que rompa con las exigencias que nos va a hacer el Fondo Monetario, que nos van a hundir en una crisis de acá en adelante, bueno, tengo que ser coherente y decir que ese plantarse representaría para la sociedad muchos sacrificios como este. Muchos sacrificios como este. No recibir un subsidio para poder viajar en cuotas sin interés al exterior es algo que pasaría si le decimos no al Fondo Monetario. Y que la oposición reaccione como reaccionó hoy y que los medios reaccionen como reaccionaron hoy también muestra hasta qué punto viviríamos una guerra civil ideológica, por lo menos, una discusión muy, muy profunda respecto de algo que en una crisis me parece lógico discutir. Repito, es una medida antipática, es una medida que a mucha gente la va a dejar sin poder conocer Europa o Estados Unidos o África, que es algo que está buenísimo, que muchos puedan hacer, pero que hoy la mayoría de los argentinos, no nos hagamos los boludos, no puede hacer. Hoy el grueso de la población argentina ni piensa ni sueña con viajar al exterior. Es más, la mitad de la población se conformaría con poder ir a Mar del Plata. Quizás es más útil destinarle plata a los chicos que no pueden pagarse un viaje egresado para que se puedan ir, aunque sea 4 días, a un lugar, y que por eso muchos patalearon, que destinarle dólares del Banco Central a las grandes plataformas de extracción de datos y de intermediación financiera que han hecho su negocio llevando a la clase media acomodada al exterior y ampliando, digamos, esas capacidades, pero al costo muy gravoso para el Banco Central de un montón de reservas. Es una discusión que habla del dólar, que habla de la libertad y que habla de nosotros, pero el dólar no es gratis, no es que vos vas con pesos afuera a cualquier lugar y te dan dólares en cualquier país. Los dólares te los consigue acá el Banco Central. Son un recurso escaso. Discutir su destino es algo que en una crisis hay que hacer sí o sí.